Hola, profe, buen día, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre los alcanos. Vamos a hacer primero una breve introducción para poder comprender más a profundidad cómo funcionan y también por qué son tan importantes, además de observar algunos de los compuestos que hacen parte de este grupo de los alcanos. Para comenzar, vamos a ver qué son los alcanos. Ellos son hidrocarburos saturados. ¿Qué quiere decir que son hidrocarburos saturados? Que están compuestos por hidrógeno y por carbono, como podemos ver aquí en estos esquemas, y son saturados porque tienen la capacidad máxima de hidrógenos que se puede tener en cada uno de los enlaces, pues no son ni enlaces dobles ni enlaces triples. Por ende, cada uno de los carbonos va a tender a formar sus 4 enlaces para poder estar completo y bueno, a su vez poder unirse con más carbonos y hacer una cadena. Son enlaces simples o también conocidos como enlaces sencillos, no son enlaces dobles, no son enlaces triples y por eso mismo tiene una hibridación sp3. ¿Qué quiere decir que sea una hibridación sp3? Que va a tener un orbital S y 3 orbitales P para un total de 4 orbitales que van a ser los que va a tener cada uno de los carbonos de los compuestos alcanos. Ahora vamos a observar cuáles son algunas de las propiedades físicas más importantes de los alcanos. Para comenzar es que son incoloros e inoloros. Los podemos encontrar por doquier, por ejemplo, en el gas natural que se utiliza sobre todo en las cocinas y que es el más común que nosotros visualizamos diariamente, es incoloro e inoloro. Segundo está su densidad y su punto de ebullición. ¿Qué es lo que pasa en este caso? También tendremos que tener en cuenta el cuarto punto, y es que a mayor cantidad de carbonos va a haber un mayor punto de fusión y de ebullición y a su vez va a aumentar la densidad. ¿Por qué es que pasa esto? Pues es importante recalcar que a mayor tamaño hay más fuerza. ¿Y esto qué va a decir? Que si tenemos más carbono vamos a tener más electrones, si tenemos más electrones va a haber mayor nube electrónica y si hay una mayor nube electrónica va a haber una mayor atracción molecular. Y las fuerzas intermoleculares que intervienen en el caso de los alcanos son las fuerzas de dispersión de London o las fuerzas de Van der Waals. Y cuando nosotros pues tengamos entre más carbonos va a ser mucho más difícil separarlos, lo que estaba diciendo anteriormente, entre más tamaño va a ser más fuerza y por ende se va a tener que aplicar mucha más energía para poder separarlos y pues bueno, que lleguen tanto a un punto de fusión diferente como a un punto de ebullición, y esto va a tener que ver con la cantidad de carbonos del que esté compuesto pues el tipo de alcano del que estemos hablando. Tenemos que de 1 a 4 carbonos la sustancia va a estar en estado gaseoso, como por ejemplo el metano, del que vamos a hablar más adelante. De 5 a 17 carbonos va a estar en estado líquido y de 18 más carbonos va a estar en estado sólido, como por ejemplo las parafinas, que son las famosas velas que podemos ver aquí. Como dato curioso, los alcanos en la antigüedad se les llamaba parafinas cuando aún se estaba descubriendo pues su funcionamiento, pero era porque se asociaba principalmente a las velas. Son hidrofóbicos. ¿Y qué quiere decir que sean hidrofóbicos? Los alcanos son compuestos que generan enlaces apolares, es decir, los alcanos son apolares, mientras que el agua es polar, lo que va a decir que los alcanos no son solubles con el agua, y esto lo podemos ver en un caso mucho más simple como el del agua y el aceite. El aceite es un compuesto que contiene varios alcanos y por esto mismo pues no se van a mezclar, sino que el alcano en este caso va a sustituirse por un halógeno, como por ejemplo el cloro. ¿Cómo se va a sustituir? Por medio de la luz y el calor, y nos va a generar un derivado halogenado, como podemos ver en este esquema. ¿Cómo se obtiene? Aquí este paso es muy importante porque es la base de los compuestos orgánicos y de la química orgánica, y es que como podemos ver aquí está todo el proceso de la Tierra de 300 a 400 millones de años antes, 100 millones de años antes. Y es que, ¿qué es lo que está pasando? Aquí están quedando los sedimentos, unas capas debajo de la Tierra, y hasta la actualidad donde esa partecita queda bajo unas capas que tienen que perforarse para poder extraerse el petróleo, y el petróleo va a ser la base para que se pueda hacer la destilación fraccionada, mediante la cual se van a obtener algunos alcanos, como por ejemplo el gas natural, muy básico para la industria, y también el diésel, que se utiliza como gasolina. Entonces por eso es importante tener en cuenta que todo lo que son aceites, parafinas, entre otros, se va a obtener por medio de los compuestos orgánicos y sobre todo en este caso de los alcanos, que es lo que estamos presentando. Ahora tenemos estas pequeñas estructuras que es como si fueran paticas que salen de las estructuras de cada uno de este tipo de nomenclatura. Y tenemos los cíclicos. ¿Qué son los cíclicos? Los cíclicos van a ser una estructura anillada mediante la cual también se va a poder representar el tipo alcano. Por ejemplo, aquí tenemos el ciclopropano, del que Samuel va a hablar más adelante, que también es muy importante. Ahora tenemos algunos de los usos y desusos más importantes. Para esto sí me voy a mezclar en uno de los gases más livianos pero más importantes que conocemos, que es el metano, que lo podemos encontrar en la atmósfera de esta forma, y ya les voy a explicar cómo es que puede llegar a contaminar.
Primero, viendo los usos que tienen algunos de los alcanos, es lo que estaba diciendo anteriormente, en las gasolinas, el diésel, el gas natural, que es importante y es súper básico no solo para nuestra vida diaria, sino también para la industria, para la economía, entre todo, y esto lo encontramos en cualquier parte del mundo, además de las velas, como estaba diciendo anteriormente, las parafinas, y aquí están además las diferentes formas de representación en las que podemos encontrar los alcanos. Aquí está en estado gaseoso, aquí está en estado líquido y aquí está en estado sólido, pero hay otros tipos de usos, como por ejemplo en la industria cosmética, para la producción y fabricación de plásticos, entre otros. Y aquí tenemos el ejemplo del famoso metano, que estaba diciendo que es el alcano más sencillo, y es que hay compuestos que pueden llegar a contaminar la tierra, como estaba diciendo, de forma irreversible. Ellos son propagadores también de lo que estábamos viendo anteriormente, del fuego, de todos los tipos de incendios que se presentan, y esto mismo es lo que produce el calentamiento global, como podemos ver en este caso. Por eso mismo, así como traen sus ventajas, hay que saberlos manejar para procurar que esas ventajas no se dejen contrarrestar de las desventajas que tiene el usarlos de forma inadecuada o no manejar bien su uso. Aquí tenemos una infografía que realizamos en cuanto a poder resumir bien la información. Tenemos qué son los alcanos, las propiedades físicas, propiedades químicas, cómo se obtienen, para qué sirven, usos y desusos, que son los más importantes. A continuación vamos a ver el ciclopropano, cómo es que tiene una intervención tan importante, vamos a ver su historia, entre otros, y por último realizaremos un juego para que quede mucho más clara la información. Muchas gracias. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Mi nombre es Samuel Herrera, de este presente grupo, del grado 11A. Bueno, yo te voy a exponer sobre qué es el ciclopropano. El ciclopropano es un hidrocarburo de tipo cicloalcano formado por 3 átomos de carbono unidos en forma de triángulo. Su fórmula química, por acá, está acá. Bueno, ¿para qué se utiliza? Antes se utilizaba en medicina como anestésico general. Hoy en día ya casi no se usa con este fin, ya que pues es inflamable y peligroso. Actualmente se utiliza más que todo en la investigación química para la síntesis de otros compuestos. Bueno, ¿en qué forma o cómo contamina el ciclopropano? El ciclopropano puede contaminar de diferentes formas, como por ejemplo al liberarse al aire, ya que pues contribuye a la contaminación atmosférica. Es un gas inflamable, lo que puede causar accidentes. Como otros hidrocarburos, puede participar en reacciones que afectan la calidad del aire. Y sí, como lo dije anteriormente, el ciclopropano se utilizó como anestesia. Pues en el pasado, pues más que todo se utilizaba en cirugías. Era efectivo porque actuaba rápido, pero pues se dejó de usar por su alto riesgo de explosión. Bueno, y ya para terminar, la relación del ciclopropano con los alcanos es que el ciclopropano pertenece a los cicloalcanos, que pues son una variante de los alcanos, valga la redundancia. Los alcanos normales son cadenas abiertas, como el propano, mientras que el ciclopropano es una cadena cerrada, pues en forma de anillo, en anillo. Y pues ambos tienen enlaces simples entre carbonos, pero el ciclopropano es más inestable por su forma triangular. Y listo, sería eso, profe, muchas gracias, y pues esta sería nuestra exposición.